Continuamos y finalizamos el módulo de ética en la investigación con seres humanos con los problemas a resolver, pero efectivamente nos vamos a centrar ahora en aquello en lo que sí podemos tener más influencia, es decir, sobre los recursos. Nos gustaría tener influencia sobre los recursos para investigación o sobre los criterios de publicación o incluso sobre la selección de los países en los que se hace investigación sobre seres humanos. Pero hay cosas que están más a nuestro nivel. A nivel específico podemos mejorar y podemos contribuir. Ejemplo clásico, consentimiento informado. Es el ejemplo clásico, lo tenemos desde el Código de Nuremberg, pero seguimos haciéndolo mal. No solo seguimos haciendo mal el proceso de comunicación, sino que lo más obvio, lo más objetivo que tenemos a la hora de evaluar en los comités, que son los documentos que se presentan para consentimiento informado, siguen siendo excesivamente complicados, como habíamos dicho, difíciles de entender, largos, técnicos. Esto sí podemos mejorarlo, es el propio investigador el que lo diseña y hay mucho espacio para hacerlo mejor. En cuanto al consentimiento a nivel asistencial y a nivel de investigación, sigue siendo un problema. Cuando se presenta el consentimiento informado por parte de un clínico, si es mi médico el que me lo plantea, o es mi enfermera quien me lo plantea, o mi enfermero, tiendo a pensar que quizá me está ofreciendo una nueva terapia. Hay que dejarlo bien claro. Lo que es asistencial y lo que es investigación es investigación. Hay que separar claramente lo que supone un beneficio para la salud del sujeto, normalmente cuando planteo algo asistencial, frente a lo que es investigación, que puede no proporcionar un beneficio para el sujeto, sino simplemente conocimiento general. Hay que mejorar a la hora de comunicarlo en estos casos. Y finalmente, algo en lo que hemos hecho también hincapié, la investigación en otros campos que no sean estrictamente biosanitario. Todos estos estudios deben ser considerados para su evaluación ética. Ya hemos visto que hay riesgo a muchos niveles, diferentes de lo que es estrictamente el riesgo para la salud de las personas. Tenemos que aprender a valorar, cuando estamos diseñando un proyecto, los riesgos diferentes de los psíquicos, los riesgos psicológicos, los riesgos en la invasión de la privacidad, los riesgos para la confidencialidad, los riesgos de exclusión social. Hay muchos riesgos que tendemos a minimizar y que deberíamos considerarlos a la hora de diseñar un proyecto de investigación. Finalmente, con esto terminamos. En resumen, ¿es ético investigar con seres humanos? Como habíamos dicho desde el principio, la investigación con seres humanos es necesaria si queremos aumentar el conocimiento y adquirir conocimientos generalizables, pero hay que investigar conforme a criterios éticos aceptados internacionalmente. Y aunque hemos mejorado mucho, como hemos visto, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Como pregunta final, para aquellos que estén pensando en investigar con seres humanos, ¿creéis que se podría mejorar la investigación con seres humanos dentro de nuestro entorno?